Hola queridos podcasters, bienvenidos a nuestro programa En Voz de los Derechos. Soy Paola Guerrero y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados, Astrid Olaya y Jorge Buccelli, defensores de derechos humanos. Bienvenidos Astrid y Jorge, ¿cómo se encuentran? Hola Paola, gracias por invitarme a tu programa. Un saludo especial a tus oyentes. Hola, un cordial saludo para todos los oyentes y agradecer la invitación a este espacio en el cual hablaremos de temas importantes como la vulneración de derechos humanos a las comunidades indígenas de La Guajira. El tema del día de hoy es una pregunta y es la siguiente. ¿El Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de la comunidad guayú en La Guajira debido a la desprotección de derechos como la vida, la alimentación y la salud? Lo anterior conforme a la ausencia de acceso a derechos como el agua potable y una alimentación equilibrada. Previo a que nuestros invitados desarrollen sus hipótesis en torno al tema del día y para dar un mayor contexto a nuestros oyentes, es importante mencionar que el pueblo guayú en Colombia representa cerca del 45% de la población del departamento de La Guajira, convirtiéndose en la etnia indígena más numerosa en Colombia. Sabemos que la comunidad guayú cuenta con una cosmovisión diferenciada por su lengua, usos y costumbres, además de que algunos miembros de la comunidad son binacionales por encontrarse en frontera entre Venezuela y Colombia. En ese sentido, por cuestiones geográficas, los guayús se encuentran en escenarios de desprotección, puesto que lastimosamente en Colombia se invisibiliza el acceso a los derechos de algunos territorios periféricos, y especialmente niños, niñas y adolescentes se ven afectados de forma diferenciada con mayor índice de afectación de derechos humanos. Cabe resaltar que frente a este fenómeno de desprotección y omisión respecto a prácticas positivas de atención a la infancia y adolescencia por parte del Estado colombiano, líderes de la comunidad guayú solicitaron a la CIDH unas medidas cautelares en aras de la protección de los derechos humanos de los menores, debido a riesgos relacionados con la falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición de los menores. Según la solicitud, esta situación habría causado la muerte a 4.770 niños y niñas durante los últimos 8 años. Estimados invitados, teniendo en cuenta este contexto y en razón de nuestro tema del día, nos gustaría saber si el Estado es responsable de dichos hechos. Efectivamente, el Estado colombiano como órgano principal tiene entre sus funciones el de generar la prosperidad de sus asociados y proteger la niñez dentro del territorio nacional. Al recaer estas obligaciones en el Estado, debemos tener en cuenta que la situación que acontece en el territorio de La Guajira no se asemeja a lo planteado tanto en la Constitución Política de Colombia como en los tratados internacionales y derechos humanos establecidos en convenios internacionales. Es decir, el olvido por parte de los organismos del Estado, la pobreza en las comunidades guayú, la desnutrición de niños, niñas y adolescentes hace que el panorama existente en esta población sea de un total olvido y omisión por parte del gobierno nacional. Una de las mayores omisiones por parte del Estado ha sido la falta de investigaciones a los gobiernos departamentales y demás entes que malversan los recursos que son destinados para afrontar las necesidades que presentan la población guayú, en específico del de la niñez. Tenemos el caso de que en los años 2018 al menos 118 niños murieron por desnutrición, 84 en 2019, 65 en 2020 y una veintena en el año 2021. Con esto queremos resaltar que la población más expuesta a las acciones de los gobiernos departamentales y las omisiones del gobierno nacional son los niños y niñas de la comunidad guayú, a quienes no se les garantiza salud ni bienestar. Y estando en una región donde no existe agua potable, la situación se recrudece aún más. En el año 2017, la Corte Constitucional emitió la sentencia 372, la cual busca proteger los derechos fundamentales a la salud, al agua y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo guayú. Si bien es un paso significativo en el cual el ente judicial ordena se tomen las medidas necesarias para afrontar esta problemática, tanto en políticas públicas como en abastecimiento de recursos esenciales para la supervivencia
Tenemos que para la fecha aún continuamos divisando un entorno precario para esta población y por más que existan denuncias sobre corrupción y la mala destinación de los recursos a esta población, se necesita el compromiso de todos los órganos de control y de los organismos internacionales para que sus necesidades no queden en el olvido. Desde mi trabajo psicosocial y en el acompañamiento a las familias y comunidades guayú, en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, te puedo mencionar que la sentencia hasta el momento ha servido para que por lo menos se visibilice la situación de las comunidades guayú. Ha servido también para que el gobierno se siente a pensar y revisar las principales necesidades y, lo más importante, poner a la niñez en el centro de un marco de protección, promoción y garantía de derechos. En diálogo con las comunidades y seguimiento a la sentencia en sus 3 derechos fundamentales, se ha identificado que frente al acceso a la atención en salud, en 2013, líderes guayú y médicos voluntarios crearon una IPS con un enfoque intercultural, quienes recorren las rancherías atendiendo a niños y niñas en desnutrición, confirmando además que todos ellos están vinculados al Sistema General de Seguridad Social. Sin embargo, continúan barreras relacionadas al entorno social y cultural de las familias, quienes además se encuentran ubicadas en las zonas rurales sin acceso al mínimo vital de agua y alimentación, lo que continúa generando un grave deterioro en la salud. En relación al acceso al agua, en este seguimiento se identificó que 26 de los 29 pozos construidos por el DPS son elefantes blancos, debido a que no se garantizó su sostenibilidad. En términos de nutrición, el agua es de vital importancia y complemento. Un niño que no consuma agua es más vulnerable a enfermarse. El gobierno propuso el programa Guajira Azul, que consiste en la construcción de pilas de agua. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda solo ha construido 4 de 24. A la fecha no se está cumpliendo con el mínimo vital de agua por persona y desafortunadamente no existen esquemas de sostenibilidad. Con el acceso a la alimentación, las comunidades cuentan con un apoyo por parte del programa PAE, el cual solo cubre al 34% de los niños y niñas menores de 5 años. No cumple con las necesidades de la población guayú. Entregan 1 kilo de arroz, 1/4 de aceite, 2 latas de atún, garbanzos, alimentos que no llegan ni al 50% del valor nutricional requerido, por lo cual nunca los niños y niñas van a alcanzar el estándar nutricional en peso y talla que requieren, pues no hay quien les dé el 50% restante. Desde la emisión de la sentencia, el promedio de desnutrición ha incrementado 8 veces más, abriendo una mayor brecha. Si bien muchas de las prácticas culturales en las comunidades guayú no favorecen la intervención del Estado, es una necesidad que el gobierno crea un modelo de atención incluyente, donde se tenga en cuenta la medicina ancestral y sus usos, así como sus costumbres, donde se promueva el fortalecimiento, articulación y coordinación intersectorial que permita superar la vulneración de derechos de la niñez y se acabe con las malas prácticas en el manejo de recursos que han perpetuado esta vulneración. Desafortunadamente, la política de salud para la Guajira, que la Corte ordenó crear, aún no existe. Las familias piden al gobierno tener compasión con sus niños y niñas. Si no hay agua, es imposible generar la producción de alimentos, por lo cual es indispensable que en la implementación de la sentencia se generen mecanismos de sostenibilidad. Mil gracias, Jorge y Astrid. De verdad, grandes reflexiones e hipótesis para esta problemática tan grave. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Agradezco la invitación a este espacio y deseándoles buena suerte a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por esclarecernos acerca de la responsabilidad del Estado colombiano frente a la vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes debido a la desprotección e incumplimiento de los deberes de implementar políticas públicas de acceso a agua, a la debida alimentación y, en consecuencia, a la vida. Como sabemos, conforme a marcos normativos nacionales e internacionales de los derechos de los menores, la Carta Política dispone que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la alimentación equilibrada, entre otros. Es decir, debemos tomar medidas positivas en aras del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Esto con el fin de tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas para la materialización de sus derechos. Muchas gracias a nuestros invitados nuevamente y a nuestros podcasters por conectarse a nuestro espacio En Voz de los Derechos y nos escuchamos en otro episodio. Chao.